¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 5. Causas y consecuencias del declive estadounidense. Es bien sabido que Estados Unidos, al que hace solo unos años se le pedía que tomara las riendas del mundo como un coloso de poder y atractivo sin parangón, está en declive y se enfrenta a la inquietante perspectiva de su decadencia final. En esa idea, presentada en el número del verano de 2011 de la revista de la Academia de Ciencias Políticas, hay bastante acuerdo, y con cierta razón, aunque conviene hacer algunas puntualizaciones. De hecho, el declive empezó cuando el poder de Estados Unidos era máximo, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y la retórica de la década del triunfalismo, tras el derrumbe de la Unión Soviética, fue más que nada una ilusión. Además, el corolario más común, que el poder se desplazara a China y la India, es altamente dudoso, ya que son países pobres con graves problemas internos. El mundo se está tornando más diverso, pero en el futuro próximo no hay ningún competidor para el poder global hegemónico de Estados Unidos, a pesar de su declive. Por recordar una parte relevante de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, los estrategas de Estados Unidos reconocieron que el país emergería de la guerra en una posición de poder aplastante. Queda muy claro por el registro documental que el presidente Roosevelt estaba apuntando a la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra, por citar la valoración del historiador y diplomático Geoffrey Warner, uno de los especialistas más destacados en la materia. Partiendo de esa idea, se desarrollaron planes para que Estados Unidos controlara el área grande, una distribución geográfica que se extendía a casi todo el mundo. Estas doctrinas todavía imperan, si bien su alcance es menor. Los planes realizados en tiempo de guerra, para ponerlos en marcha de inmediato, no eran impracticables. Estados Unidos había sido de lejos el país más rico del mundo. La guerra terminó con la Gran Depresión y la capacidad industrial estadounidense casi se cuadruplicó, mientras que los rivales quedaron diezmados. Al final de la guerra, Estados Unidos poseía la mitad de la riqueza del mundo y no tenía rival en seguridad. A cada región del área grande se le asignó su función dentro del sistema global. La posterior Guerra Fría consistió básicamente en los intentos de las dos superpotencias de imponer orden en sus propios dominios. En el caso de la Unión Soviética, Europa del Este. En el caso de Estados Unidos, la mayor parte del mundo. En 1949, el área grande que Estados Unidos planeaba controlar ya estaba erosionándose seriamente con la pérdida de China, como se suele denominar. La expresión es interesante. Solo se puede perder lo que posee, de manera que se da por sentado que Estados Unidos posee la mayor parte del mundo por derecho. Poco después, el sureste asiático empezó a escapar del control de Washington y sufrió guerras horrendas en Indochina e inmensas masacres en Indonesia en 1965, cuando se restauró el dominio de Estados Unidos. Entretanto, la subversión y la violencia masiva continuaron en otros lugares en un esfuerzo por mantener lo que se denominó estabilidad. Sin embargo, cuando el mundo industrializado se reconstruyó y la descolonización siguió su doloroso curso, el declive ya era inevitable. En 1970, la porción de la riqueza del mundo en manos de Estados Unidos había disminuido hasta alrededor del 25%. El mundo industrializado estaba haciéndose tripolar, con los polos en Estados Unidos, Europa y Asia. Este último continente
estaba convirtiéndose ya en la región más dinámica del globo y su centro era Japón. 20 años después, la URSS se derrumbó. La reacción de Washington nos enseña mucho sobre la realidad de la Guerra Fría. La primera administración Bush, a la sazón presidente de Estados Unidos, declaró inmediatamente que no habría cambios en su política, y para ello se emplearon varios pretextos. La enorme institución militar no se mantendría como defensa contra los rusos, sino para enfrentarse a la sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. De forma similar, sería necesario mantener la base industrial de defensa, un eufemismo para referirse a la avanzada industria que depende en gran medida del subsidio y de la iniciativa del gobierno. Las fuerzas de intervención todavía tenían que dirigirse a Oriente Próximo, donde los problemas serios no podían dejarse a las puertas del Kremlin, al contrario de lo expuesto en medio siglo de engaño. Se reconoció, en voz baja, que el problema siempre había sido el nacionalismo radical, es decir, el intento de los países de buscar un camino independiente sin seguir los principios del área grande. Esos principios no se modificaron en lo fundamental, como la doctrina Clinton, por la que Estados Unidos podía usar unilateralmente el poder militar para impulsar sus intereses económicos, y la expansión global de la OTAN pronto dejarían claro. Hubo un periodo de euforia después del derrumbe de la superpotencia enemiga, repleto de eufóricos cuentos sobre el final de la historia, y la sorprendente aclamación de la política exterior del presidente Bill Clinton, que había entrado en una fase noble con un brillo de santidad, porque por primera vez en la historia, una nación estaría guiada por el altruismo y consagrada a principios y valores. Ya nada se interponía en el camino de un nuevo mundo idealista dispuesto a poner fin a la inhumanidad, que por fin podría aplicar, sin trabas, normas internacionales derivadas de la intervención humanitaria. Y eso son solo unas pocas muestras de los fervientes elogios de destacados intelectuales del momento. No todos estaban tan embelesados. Las víctimas habituales, el sur global, condenaron con vehemencia el llamado derecho de intervención humanitaria, ya que se daban cuenta de que no se trataba de nada más que el viejo derecho del dominio imperial vestido con ropas nuevas. Al mismo tiempo, algunas voces serias entre la élite política nacional vieron que para gran parte del mundo, Estados Unidos estaba convirtiéndose en la superpotencia canalla, la mayor amenaza externa a sus sociedades, y que el primer estado, Ciencias Políticas en Harvard, y que el primer estado canalla es hoy Estados Unidos, por citar a Samuel P. Huntington, profesor de Ciencias Políticas en Harvard, y Robert Hervis, presidente de la Asociación Americana de Ciencias Políticas. Tras la presidencia de George W. Bush, la creciente hostilidad de la opinión pública mundial ya no se podía pasar por alto. En el mundo árabe en particular, la valoración de Bush cayó en picado. Obama ha logrado la impresionante hazaña de hundir todavía más esa valoración, por debajo del 5% de aprobación en Egipto, y no mucho más alta en otras partes de la región. Mientras tanto, el declive seguía. En la última década, Sudamérica también se ha perdido. Eso es bastante grave. Cuando la administración Nixon estaba planeando la destrucción de la democracia chilena, el golpe militar respaldado por Estados Unidos, el primer 11S, que instaló la dictadura del general Augusto Pinochet, el Consejo de Seguridad Nacional advirtió con inquietud que si Estados Unidos no podía controlar Latinoamérica, no cabía esperar un orden próspero en ningún otro lugar del mundo. No obstante,
mucho más serios iban a ser los movimientos hacia la independencia en Oriente Próximo, por razones reconocidas sin ambajes en los planes inmediatos tras la Segunda Guerra Mundial. Un peligro más. Podría haber movimientos significativos hacia la democracia. El director ejecutivo de The New York Times, Bill Keller, escribió unas conmovedoras palabras sobre el anhelo de Washington por abrazar a los esperanzados demócratas en el norte de África y Oriente Próximo. Sin embargo, los sondeos sobre la opinión de los árabes revelaron con mucha claridad que sería un desastre para Washington dar pasos hacia la creación de democracias que funcionaran, en las que la opinión pública influiría en la política. Como hemos visto, la población árabe considera a Estados Unidos una amenaza fundamental y lo expulsaría de la región junto con sus aliados si les dieran la oportunidad. Si bien las políticas de larga duración de Estados Unidos son en gran medida estables, con ajustes tácticos, Obama ha aportado algunos cambios significativos. El analista militar Joshi Driesen y sus coautores observaron en Atlantic que mientras que la política de Bush consistía en capturar y torturar sospechosos, Obama simplemente los asesina, mediante el rápido aumento del uso de armas terroríficas, drones y del personal de las fuerzas especiales, muchos de ellos equipos de asesinos. Se han desplegado unidades de las fuerzas especiales en 147 países. Esos soldados, ya tan numerosos como todo el ejército de Canadá, son en efecto un ejército privado del presidente, una cuestión debatida en detalle por el periodista de investigación Nick Turse en la web Tom Dispatch. El equipo que Obama envió para asesinar a Osama Bin Laden ya había llevado a cabo quizás una docena de misiones similares en Pakistán. Como ilustran este y otros hechos, aunque la hegemonía de Estados Unidos ha disminuido, su ambición no lo ha hecho. Otro asunto del que se suele hablar, al menos entre aquellos que no se obstinan en estar ciegos, es que el declive estadounidense es autoinfligido en buena parte. La ópera cómica representada en Washington sobre el posible cierre del gobierno que asquea al país, una gran mayoría de los ciudadanos piensan que habría que desmantelar el Congreso y desconcierta al mundo, tiene pocos antecedentes en los anales de la democracia parlamentaria. El espectáculo ha llegado a atemorizar incluso a los patrocinadores de la charada. A los poderes empresariales les preocupa ahora que los extremistas a los que ayudaron a poner en el gobierno decidan derribar el edificio en el que se basa su riqueza y sus privilegios, el poderoso Estado niñera que sirve a sus intereses. El eminente filósofo social John Dewey describió en cierta ocasión la política como la sombra proyectada en la sociedad por grandes empresas, y advirtió de que atenuar la sombra no cambiará de sustancia. Desde la década de 1970, esa sombra se ha convertido en una nube oscura que envuelve a la sociedad y el sistema político. El poder de las empresas, a estas alturas, formado en gran medida por el capital financiero, ha alcanzado un punto donde ambas organizaciones políticas, que ya apenas se parecen a partidos tradicionales, están mucho más a la derecha que la población en las cuestiones fundamentales que se debaten. En cuanto a la ciudadanía, la principal preocupación es la profunda crisis del empleo. En las circunstancias actuales, ese problema crítico solo podría haberse superado mediante un significativo estímulo del gobierno, mucho más allá del que inició Obama en 2009, que apenas compensó la reducción del gasto a escala estatal y local, aunque probablemente todavía salvó millones de empleados y de empleos.
En cuanto a las instituciones financieras, la preocupación principal es el déficit. Por consiguiente, solo se discute el déficit. Una inmensa mayoría de la población, 72%, está a favor de abordar el déficit con impuestos a los muy ricos. Una abrumadora mayoría se opone a los recortes en programas de salud, 69% en el caso de Medicaid, 78% en el de Medicare. El resultado más probable es, por lo tanto, el opuesto. En el informe que presenta los resultados de un estudio sobre cómo eliminaría la ciudadanía el déficit, Stephen Cool, director del programa de consulta pública que llevó a cabo el estudio, escribe que claramente tanto el gobierno como la Cámara de Representantes, dirigida por republicanos, llevan el paso cambiado con los valores de la ciudadanía y las prioridades en relación con el presupuesto. La mayor diferencia en gasto es que la ciudadanía prefería grandes recortes en gastos de defensa, mientras que el gobierno y la Cámara de Representantes preferían incrementos modestos. La opinión pública también prefería gastar más en formación laboral, educación y control ambiental que el gobierno y la Cámara. Los costes de las guerras de Bush-Obama en Irak y Afganistán se calculan ahora en $4.4 billones, una gran victoria para Osama Bin Laden, cuyo objetivo anunciado era llevar a Estados Unidos a la bancarrota metiéndolo en una trampa. El presupuesto militar de Estados Unidos para 2011, casi equivalente al del resto del mundo combinado, era más alto en términos reales, con ajustes según la inflación, que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, y tendía a elevarse todavía más. Se habla mucho de recortes proyectados, pero esos informes no mencionan que si se producen, serán respecto a los índices de crecimiento proyectados por el Pentágono para el futuro. La crisis del déficit ha sido en gran medida fabricada como arma para destruir odiados programas sociales de los cuales depende buena parte de la población. El muy respetado corresponsal económico Martin Wolf, de The Financial Times, escribe: «No es que abordar la posición fiscal sea urgente. Estados Unidos puede conseguir préstamos en condiciones favorables, con un interés en bonos a 10 años próximo al 3%, como predijeron los pocos que no se pusieron histéricos. El reto fiscal lo es a largo plazo, no inmediato». Y es significativo lo que añade: lo más sorprendente de la posición fiscal federal es que se prevé que los ingresos públicos sean solo del 14.4% del Producto Interno Bruto en 2011, muy por debajo del promedio de la posguerra, cuando estaban en torno al 18%. La previsión de ingresos por impuestos sobre las personas fue de solo el 6.3% del Producto Interno Bruto en 2011. Este no estadounidense no puede entender a qué viene el alboroto. En 1988, al final del periodo de Ronald Reagan, la recaudación era de un 18.2% del PIB. Los ingresos fiscales tienen que aumentar sustancialmente para frenar el déficit. Asombroso. Ciertamente, pero la reducción del déficit es la exigencia de las instituciones financieras y los superricos, y en una democracia en rápido declive, eso es lo que cuenta. Aunque la crisis del déficit se ha fabricado pensando en la salvaje guerra de clases, la crisis de la deuda a largo plazo es grave, y lo ha sido desde que la irresponsabilidad fiscal de Ronald Reagan convirtió a Estados Unidos de principal acreedor en principal deudor del mundo, triplicando la deuda nacional y elevando las amenazas a la economía, que aumentaron con rapidez con George W. Bush. Por ahora, no obstante,
la principal preocupación es la crisis del desempleo. El compromiso final sobre la crisis, o de manera más precisa, la capitulación ante la extrema derecha, era lo contrario de lo que deseaba la ciudadanía. Pocos economistas serios estarían en desacuerdo con el economista de Harvard, Lawrence Summers, en que el problema actual de Estados Unidos es mucho más el déficit de empleo y crecimiento que un excesivo déficit presupuestario, y en que el acuerdo alcanzado en Washington para elevar el límite de deuda, aunque preferible a un altamente improbable default, es probable que cause más daños a una economía ya deteriorada. Ni siquiera se menciona la posibilidad, discutida por el economista Dean Baker, de acabar con el déficit si se cambia la privatización disfuncional del sistema de salud por un sistema similar a los de otras sociedades industrializadas, cuyo costo por persona es la mitad y con resultados sanitarios cuando menos comparables. Pero las instituciones financieras y la industria farmacéutica son demasiado poderosas para que tales opciones se consideren siquiera, aunque la idea no parezca nada utópica. Tampoco se discuten, por razones similares, otras opciones económicamente sensatas, tales como una pequeña tasa sobre las transacciones financieras. Mientras tanto, se prodigan nuevos regalos a Wall Street. El Comité de Consignaciones de la Cámara de Representantes recortó la solicitud de presupuesto para la Comisión de Bolsa y Valores, la principal barrera contra el fraude financiero, y el Congreso blande otras armas en su batalla contra generaciones futuras. Ante la oposición republicana a la protección ambiental, una gran compañía eléctrica está posponiendo el esfuerzo más destacado de la nación para capturar dióxido de carbono de una central térmica de carbón, lo que representa un duro golpe al intento de controlar las emisiones responsables del calentamiento global, informa The New York Times. Tales golpes autoinfligidos, aunque cada vez más poderosos, no son nuevos. Se remontan a la década de 1970, cuando la economía política pasó por transformaciones fundamentales, lo que acabó con la comúnmente denominada Edad Dorada del capitalismo de Estado. Dos elementos fundamentales de este cambio fueron la financiarización y la deslocalización de la producción, ambos relacionados con la reducción de los beneficios en la fabricación y con el desmantelamiento del sistema de posguerra Bretton Woods de control de capitales y regulación de divisas. El triunfo ideológico de las doctrinas de libre mercado, como siempre altamente selectivas, asestó nuevos golpes cuando se tradujeron en desregulación y normas empresariales que concedían enormes recompensas a los ejecutivos si conseguían beneficios a corto plazo, entre otras decisiones políticas semejantes. La concentración de riqueza que resultó de todo ello conllevó un mayor poder político y aceleró un círculo vicioso que ha proporcionado una riqueza extraordinaria a una minúscula minoría, mientras que los ingresos reales de la gran mayoría de las personas prácticamente se han estancado. Al mismo tiempo, el coste de las elecciones se disparó, metiendo a los dos grandes partidos más todavía en los bolsillos de las empresas. Lo que queda de la democracia política se ha debilitado aún más cuando ambos partidos han empezado a subastar las posiciones de liderazgo en el Congreso. El economista político Thomas Ferguson observa que, en un caso único entre las asambleas legislativas del mundo desarrollado, los partidos del Congreso de Estados Unidos ahora ponen precio a puestos clave en el proceso legislativo. Los legisladores que financian el partido consiguen los puestos,
y eso los obliga a convertirse en servidores del capital privado, incluso por encima de las normas. El resultado, añade Ferguson, es que los debates se reducen en gran medida a la repetición interminable de unos cuantos eslóganes, que se han probado en la batalla a fin de ver si sirven para atraer a inversores nacionales y grupos de interés de los que dependen los recursos de los líderes políticos. La era económica que sigue a la época dorada está siendo una pesadilla imaginada por los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo. En los 30 años últimos, los amos de la humanidad, como los llamó Smith, han abandonado cualquier preocupación sentimental por el bienestar de su propia sociedad para concentrarse en los beneficios a corto plazo y en las enormes gratificaciones que les corresponden. Y al cuerno el país. Mientras escribo esto, aparece una primera página de The New York Times muy ilustrativa. Se publican 2 grandes artículos, uno junto al otro. Uno trata de cómo los republicanos se oponen fervientemente a cualquier acuerdo que implique un aumento de ingreso, un eufemismo de impuestos a los ricos. El otro lleva por título, incluso subiendo los precios, los artículos de lujo vuelan de los estantes. Esa dinámica queda bien descrita en un folleto para inversores producido por Citigroup, el formidable banco que una vez más está alimentándose del comedero público, como ha hecho de manera regular durante 30 años en un ciclo de préstamos arriesgados, enormes beneficios, caída financiera y rescate. Los analistas del banco describen un mundo que se divide en 2 bloques, la plutonomía y el resto, de manera que se crea una sociedad global en la cual los pocos ricos impulsan el crecimiento y en gran medida lo consumen. Fuera de los beneficios de la plutonomía están los no ricos, la inmensa mayoría, a la que a veces se denomina precariado global. La fuerza laboral que vive una existencia inestable que se acerca cada vez más a la penuria. En Estados Unidos están sujetos a la creciente inseguridad del obrero. La base para una economía sana, como explicó al Congreso el director de la Reserva Federal, Alan Greenspan, al tiempo que alababa su talento para controlar la economía. Este es el verdadero desplazamiento de poder en la sociedad global. Los analistas del Citigroup aconsejan a los inversores que se concentren en los muy ricos, donde está la acción. Su cesta de valores plutonómicos, como la llaman, ha superado de largo el índice mundial de los mercados desarrollados desde 1985, cuando estaban despegando los programas económicos Reagan-Thatcher para enriquecer a los más ricos. Antes de la crisis de 2008, de la cual fueron responsables en gran medida las nuevas instituciones posedad dorada, habían obtenido un desconcertante poder económico, hasta el punto de triplicar con creces sus beneficios empresariales. Después del crack, algunos economistas empezaron a preguntarse por su función en el desarrollo de la economía. Robert Solow, Premio Nobel de Economía, concluyó que puede que su impacto general sea negativo, porque los éxitos probablemente añaden poco o nada a la eficiencia de la economía real, mientras que los desastres hacen que la riqueza pase de los contribuyentes a los financieros. Al hacer añicos los restos de la democracia política, las instituciones financieras sientan las bases para llevar adelante el proceso letal, y sus víctimas están dispuestas a sufrir en silencio. Regresando al asunto ya comentado de que Estados Unidos está en declive y se enfrenta de modo inquietante a la perspectiva de su descomposición final, aunque se exageran los lamentos, contienen elementos de verdad.
De hecho, el poder de Estados Unidos en el mundo ha ido en declive desde el pico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Si bien sigue siendo el estado más poderoso del mundo, el poder global continúa diversificándose y cada vez es menos capaz de imponer su voluntad. Pero el declive tiene muchas dimensiones y complejidades. La sociedad nacional también está en declive en aspectos significativos, y lo que está en declive para muchos podría ser riqueza inimaginable y privilegios para otros. Para la plutonomía, o más concretamente, una minúscula fracción de ella en el extremo superior, el privilegio y la riqueza abundan, mientras que para la gran mayoría de la población, las perspectivas suelen ser sombrías y muchas personas incluso se enfrentan a problemas de supervivencia en un país que tiene beneficios sin parangón.